Ahí está. Bueno. Listo, listo. Bueno, bienvenidos y bienvenidas al curso Estrategias para diseñar un CV en la era de la inteligencia artificial. Bueno, nos presentamos acá con Sami, además del curso. ¿Quiénes somos? Somos de Grupo Andamia, somos una consultora interdisciplinaria. En este caso van a ver a dos en pantalla, pero en realidad somos un equipo de 4 mujeres. Nos acompaña, bueno, está acá Sami, Samantha, y bueno, mi nombre es Diana, y nuestras compañeras que hoy no están, pero son parte del equipo, que son Jessica y Tania. En esta consultora el objetivo es transformar y acompañar procesos colectivos. Ahí también les dejamos las redes en Instagram y LinkedIn. Para que alguien se sumó. Ahí. A ver. Creíamos importante armar esta capacitación porque entendemos que en la era de la inteligencia artificial y de todo lo que son los sistemas informáticos y herramientas digitales, entendemos que tener conocimiento sobre cómo armar un CV era importante desde la consultora. Bueno, ahí nos van a poder encontrar en las redes, como decíamos recién. Mi nombre es Diana, yo soy periodista y estudiante avanzada, ya falta poco, de la licenciatura en Ciencia Política acá en la Universidad Nacional de Mar del Plata. ¿Vos, Sami? Mi nombre es Samantha Sequeira, soy licenciada en Psicología y en Grupo Andamia soy la responsable del área de recursos humanos. Ah, yo me olvidé de decir eso, despistada. Responsable de la parte de prensa y medios de Grupo Andamia. Ahí está. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver en este curso, Sami? El CV en la era digital, la redacción inteligente y en una segunda parte vamos a ver todo lo que es diseño y presentación visual y la adaptación de ATS. Las ATS son software de reclutamiento que utilizan las empresas hoy en día que permite optimizar los procesos desde el inicio, ¿sí? Desde lo que es la publicación de las ofertas de trabajo hasta lo que es el reclutamiento de todos los candidatos. Hoy casi todas las áreas de recursos humanos de las empresas y todas las demás áreas también utilizan estos sistemas ATS, ¿sí? Que son sistemas de seguimiento, más que nada. Así que bueno, eso lo vamos a ver en una segunda parte. Algo igual vamos a mirar ahora. Sí, acá un poco vamos a hacer el paso del CV, quizás ese CV que se entregaba antes físicamente o en archivo PDF, como es hoy en la era digital, y la redacción. Y en la segunda clase vamos a ver el diseño y la presentación, y esto que decía Sami, adaptación de ATS, pero además tiene que ver cómo podemos usar LinkedIn, que es quizás una de las herramientas de búsqueda, y CompuTrabajo, plataformas en realidad, que se utilizan mucho, que parecen que es como una red social, y en realidad tiene determinadas implicancias a la hora de hacer más efectiva esa búsqueda de empleo para lograr el trabajo, ¿no? Ahí paso. Bueno, empezamos lo que decíamos. Bueno, el CV en la era digital. ¿Qué miran los empleadores? A diferencia, como dice Dai, de lo que era el CV en PDF que se utilizaba hace mucho tiempo, hoy los empleadores, atrás, Dai. Perdón. Ahí está. Ahí está. Hoy los empleadores no pasan mucho tiempo mirando CVs, esto es una realidad. Hoy se utilizan los filtros ATS, que eran estos software de reclutamiento que veíamos. Por lo tanto, se utilizan palabras claves, ¿sí?
Por eso es tan importante que hoy los CV puedan ser experiencias claras, ¿sí? Que esté centrado en especialidades y en habilidades, ¿sí? Ya vamos a ver lo que son las habilidades blandas, habilidades transferibles y las habilidades técnicas, para que cuando uno busque un empleo sea como más específico, sea más claro. ¿Querés pasar ahí? Sí, ahí agregamos una cosa que tiene que ver con que antes en el CV se detallaba los puestos que ocupaste o la experiencia que tuviste nada más. Bueno, ahora quizás el foco del CV está puesto no solo en el puesto que ocupaste, sino en qué habilidades desarrollaste en esa experiencia, que es quizás lo que más se ve, además del solo el nombre, el puesto o el lugar. Exacto. ¿Cuáles son las responsabilidades y los logros que vos estuviste o tuviste o obtuviste en ese puesto de trabajo, más allá del lugar donde vos estás? El primer objetivo, esto sí es importante, no es conseguir el puesto, sino conseguir una entrevista, ¿sí? Por lo tanto, el CV es una carta de presentación. En una segunda instancia se encuentra la preparación para las entrevistas, que eso es otra parte y es muy importante, pero en un inicio uno lo que tiene que buscar, sobre todo teniendo en cuenta los filtros ATS que se utilizan, es en las palabras claves cómo uno se presenta ante la empresa que se quiere postular. Por eso es tan importante dirigir un CV, ¿sí? No existe el mismo CV para todos los puestos, ¿sí? Cada currículum se adapta según el puesto a aplicar y, sobre todo, se recomienda seguir las orientaciones específicas que determinan las empresas en su búsqueda. Yo creo que si están acá, están en búsqueda de trabajo e irán viendo que la mayoría de las empresas, que lo vamos a ver más adelante, dirigen un poco qué es lo que necesitan, ¿sí? Ya sea en habilidades técnicas que tienen que ver con las habilidades de formación o en otro tipo de habilidades que se entiende que debería tener la persona que se propone el candidato o candidata para ese puesto, ¿sí? Por eso nosotras recomendamos tener un CV para cada puesto, ¿sí? Puede ser muy engorroso, pero es una buena estrategia sentarse a ver, bueno, cuáles son los lugares que yo trabajé, cuáles son los lugares que trabajé formalmente, cuáles son los lugares que trabajé informalmente. Estuve en algún lugar donde hice alguna experiencia de voluntariado, participé de algún club, participé de algún espacio que me dio ciertas habilidades para poder presentarme a ese puesto, ¿sí? Porque hoy los CV llegan a las empresas filtran las palabras claves y si esas palabras claves no están, no te llaman. Por más que tengas un CV muy presentado, por ahí, por eso a veces no hay tantos llamados y uno dice, bueno, ¿por qué no me llamaron? Más allá de la demanda, justamente Mar del Plata tiene una oferta de trabajo bastante amplia, pero una demanda también bastante amplia. Lamentablemente somos una de las ciudades, no, bueno, por ahí Dai puede dar más cuenta de donde hay mayor necesidad de trabajo. Sí, en esto agrego, Sami, que quizás también tiene que ver con el momento de vida, o sea, no es solo armar un CV, también entiendo las implicancias de la vida que estamos teniendo últimamente, me refiero al pluriempleo o la búsqueda de empleo, y bueno, quizás tengo un CV muy académico, pero en este momento no estoy queriendo ejercer la docencia o investigación o demás, sino quiero encontrar un trabajo que me permita tender un puente para otra cosa, y que no me importa si es un trabajo necesariamente académico, sino puede ser administrativa, atención al cliente, recepcionista y demás. Entonces, un poco hacer foco en eso, que quizás volcar toda la información académica, de experiencia, no sé, todos empezamos siendo la mayoría de las mujeres niñeras o maestras particulares. Bueno, volcar quizás toda esa experiencia no tiene el foco de conseguir. Pensamos que vamos a conseguir el trabajo ya por todo eso acumulado y en realidad funciona en pos de un foco. Bueno, hagamos un CV para atención al cliente, otro para recepcionista y otro tengamos un CV académico para cuando querramos presentarnos. Paso. Ahí está. Bueno, por eso ahí nosotros ponemos como, bueno, qué importante que es la redacción del CV. Bueno, ¿qué es lo que quiero poner? Esto que decía Dai, si por ahí no tengo la experiencia para este puesto, pero tengo las posibilidades de las habilidades que me ha dado otros trabajos, ¿sí?
otros ejercicios de la profesión, de oficios, de lo que sea, eso también es importante que sea claro y que pueda estar. Un buen CV es aquel que tiene sus puntos ordenados, que tiene división, que no está recargado, ¿sí? A veces, ahora vamos a ver más adelante cómo el chat GPT o las herramientas digitales nos permiten, ¿no? Como, bueno, hacerlo un poco más lindo al CV o poner, pero aparecen un montón de cosas. Por ahí no es necesario poner tantas cosas, sino que sea como más, más claro, ¿sí? El lenguaje tiene que ser sencillo, evitar generalizaciones y observar el lenguaje empresarial. Ahí vamos a ver qué importante es poder ver qué es lo que la empresa está buscando para poder observar el lenguaje. Uno podría decir, bueno, la cultura organizacional de esa empresa, si yo quiero pertenecer a esa empresa, es importante conocer a qué empresa me estoy presentando. No escribir párrafos largos, y la presentación es lo que conlleva solo 3 o 4 renglones, ¿sí? Eso es importante también. Ahora vamos a ver ejemplos de lo que sería lo óptimo y cuáles son los errores más comunes. Bueno, vamos a empezar por los errores generales y después vamos a ir en el camino de cómo armar un CV tradicional, que es esto, un CV quizás más enfocado en, o que no hay experiencia, entonces cómo focalizamos para que nos tengan en cuenta, y un CV académico, que es quizás ahí la contracara de una sobreinformación, bueno, cómo se ordena eso. Pero empezando con los errores más comunes, estas cuestiones generales que pusimos, que tiene que ver que uno parece que cuando va a presentar un CV tiene que presentar todos sus datos personales, dónde vive, DNI, edad. Bueno, fecha de nacimiento no, edad tampoco, ¿por qué? Porque uno cuando lee un CV, o sea, un empleador o empleadora cuando lee un CV, lo que tiene en cuenta es quizás las habilidades. Lo ideal sería, a veces algunos requieren, bueno, edad entre 20 y 30 años, pero lo ideal es que si no hay ese requisito, pueda plasmarse o focalizar en las habilidades de la persona que se presenta. Nada de dirección, porque esto es importante, también uno manda un CV y eso genera una base de datos enorme ante cualquier eventualidad o miedo o demás. Y conocimientos básicos de informática se da por sobreentendido que todos sabemos usar Word, Power, Excel, bueno, las redes sociales en general, WhatsApp y demás. Sí se pone si hay competencias avanzadas. Es decir, si, por ejemplo, si se maneja el programa de estadísticas, el programa de edición de lo que es flyer o edición de videos, todo lo que es contenido para redes, bueno, si se tiene ese conocimiento se pone. Ahora lo básico no, porque sea por sobreentendido que sí. Sí. Y una de las cosas, lo de las fotos. Sí, no, en esto también mirar un poco el anuncio, porque si el anuncio dice que se necesita, no sé, saber, no sé, uso de Excel, por ejemplo, bueno, ahí sí uno lo puede poner, ¿sí? Porque posiblemente se filtre eso, uso de Excel. Lo mismo, sí, el otro día veía un anuncio que decía que como que se iban a priorizar aquellos que vivan en zona, ¿no? Como en la zona del lugar donde se pedía. Bueno, ahí sí uno puede poner su dirección o el barrio en el que está, pero si no se pide, eso son solamente competencias avanzadas que sirven para el puesto, ¿sí? Y el uso de la foto es re importante, porque la foto acá en Argentina se usa mucho, ya en otros países no se usa, porque hay como mucho sesgo, y cuando yo digo sesgo es esto en aquel que mira eso, qué es lo que puede pensar de esa foto. Entonces, si voy a presentar una foto, que sea una foto formal, que tenga un fondo blanco, como las fotos del DNI, podríamos decir, pero que no sea nada llamativo, que nada que queramos destacar, porque la realidad es que hoy la foto lo único que hace es tener como cierto sesgo. En algunos trabajos funciona, la verdad es que la gente mira, sobre todo en aquellos trabajos que por ahí tienen que ver con atención al público, pero tengamos como en cuenta mucho qué es lo que yo quiero mostrar en esta foto, ¿sí? No sé, si sos varón, por ahí estar como afeitado, con el pelo corto, digo, esas cosas las empresas lo miran. Después, si usan filtros ATS, posiblemente el filtro no lo pase, no sea algo más importante, pero en algunas empresas sí lo toman. No se filtran fotos, se filtran palabras en los currículum. Y otra cosa es también que es verdad que antes en el famoso CV de papel o de archivo se pedía buena presencia.
Quizás hoy se ha dejado de usar esas palabras, ese concepto de buena presencia, pero sí Argentina es un país donde, por así decirlo, muy estereotipado en determinadas cuestiones y la foto es algo que sí o sí debería estar en un currículum. Ay, creo que está bien. Sí. Bueno, acá estamos viendo en esto 2 ejemplos de currículums que tienen que ver, bueno, quizás en este que es el de Ana María Fernández, tiene toda una tendencia a hacer un currículum académico porque muestra experiencia, perfil profesional, qué logros obtuvo, las habilidades, los idiomas, incluso hay una parte donde dice pasiones, además cosas que le interesa, que ha desarrollado o educación, pero lo que vemos acá es que es un currículum, por ejemplo, que está con mucha sobreinformación. Y esto es lo que no nos tiene que pasar al momento de armar un CV, porque es una cosa que no sabemos dónde focalizar. Nosotros, pongámoslo en el lugar de quien recibe CV, en dónde ponemos la mirada, si en la experiencia, si en los logros, si en las pasiones, como dice, si bien es un ejemplo, pero pongamos que puede decir intereses, como a dónde ponemos la mirada, lo que nosotros buscamos y lo que esa persona nos está, por así decir, presentando / ofertando. Entonces, el objetivo es que esto no nos pase. En el armado de un CV, en el caso académico, pueda estar ordenado y más sintetizado, incluso. Bueno, vemos que en este no hay foto, por ejemplo. Pero en el que está en el de al lado, que es Elena Paula, el error de este CV, que quizás es un poco más sintético, más corto, es en el diseño, que eso también lo dijimos que lo vamos a ver, que es el diseño se lleva la atención y no es la idea. La idea es que lo que se lleve la atención sea el contenido, las habilidades clave que tiene, en este caso, bueno, Elena Paula se presenta para contadora, pero eso es lo que tiene que llevarse la atención y no el diseño. Volvemos a esto, a veces se cree que cuanto más cosas uno le ponga al CV, más nos van a llamar, y en realidad el efecto es focalizar. Sí, sí, y lo mismo revisar nuestros correos electrónicos, que sean correos electrónicos, que uno estaba muy acostumbrado al correo electrónico de hace muchos años, que le ponía cualquier cosa, y eso es importante también en la manera, en la forma de presentarse, ¿sí? Que sea un correo electrónico, que uno pueda tener su nombre y apellido, o su nombre y apellido más cortado, pero con algún número, pero no que tenga referencia a alguna cuestión más personal, ¿sí? Que sea como más profesionalizado, podemos decir. Sí, y si no lo tenemos, crearlo y que se tenga el uso exclusivo solo para búsqueda laboral, por ejemplo, porque por ahí nos tenemos correos electrónicos que nos quedaron de la escuela, de la universidad, y bueno, como está bueno también crear un mail específicamente para la búsqueda laboral. Y otra de las cosas, bueno, acá teníamos la sobreinformación, el diseño, y otra cosa también que pasa es esto, en este caso, el de Adrián García es un CV que tiene alguna cuestión de diseño, pero específicamente que es corto. Tampoco puede pasar esto la contracara, bueno, del exceso de información que sea corto. Y muchos dicen, bueno, pero no tengo experiencia, que es cierto, estamos en un momento donde muchos para cualquier trabajo te piden experiencia y también que son excluyentes y demás ante eso. La idea es acá un poco crear, cuando no hay experiencia, un CV equilibrado, un CV que quizás no tiene experiencia en puestos remunerados, pero sí que puede destacar en otras habilidades que tienen que ver con lo comunitario, incluso a veces en lo deportivo, por los roles que puede ocupar una persona, o en la universidad con alguna pasantía o una tecnicatura, por poner algunos ejemplos con los que nos podemos encontrar. Bueno, en este formato corto, que no tiene equilibrio en el desarrollo, vemos como que hay espacios vacíos, ¿no? Así como vimos el exceso de información, mal quizás distribuido, acá vemos que hay espacios vacíos y no es un CV que llame la atención en una primera instancia para alguien que está mirando cartas de presentación / currículum. Entonces, ¿cómo diseñamos algo que, repetimos, es para que nos tengan en cuenta, para esa primera entrevista? Bueno, acá algunas recomendaciones. En la carta de presentación se evita decir, bueno, yo, como no poner los números en palabras. Esto también, como generar un primer impacto con el número, también es lo que se recomienda.
¿Por qué? ¿Cómo vienen las búsquedas laborales? Ahí un poco Sami es lo que nos va a contar. Sí, por eso es tan importante y volvemos a insistir en que por ahí se pueda tomar el tiempo necesario para hacer una lista de todas las cosas que uno hace, ¿sí? Y que ha hecho, ¿sí? Y ahí hacer como cada CV específico, ¿sí? Porque posiblemente tengamos muchas más habilidades de las que creemos y posiblemente haya un puesto que creemos que no podemos aplicar, pero que nos interesa, y posiblemente podamos aplicar si nos interesa. Por ejemplo, es importante lo que veíamos, porque acá en este aviso, que últimamente los anuncios explican un poco qué es lo que la empresa o el lugar necesita. Acá necesitan habilidades técnicas, ¿no? Porque necesitan específicamente manicura, podóloga, maquilladora, estilista capilar, pero sin embargo no piden experiencia, lo cual alguien que se está formando o alguien que está pronto a recibirse o se recibió hace poco podría, pero sí piden cosas que tienen que ver con esto que decíamos que eran con las habilidades, capacidad para trabajar en equipo, empatía, vocación. Por lo tanto, eso tiene que figurar en un CV, ¿sí? Fíjense que dice integrarse a un equipo interdisciplinario, entonces uno podría decir capacidad para trabajar en equipo, capacidad para trabajar en equipo y con otras disciplinas, ¿sí? Después dice brindar atención estética con fundamento técnico. Bueno, hay palabras que si uno quisiera aplicar a este CV para que los filtros ATS o aquel reclutador que no utilice un filtro ATS, pero que mire un CV, debería estarlo. Puede estar en todo lo que es la presentación, como en la parte de experiencia, en la parte de, digamos, acciones que uno hizo en cierto puesto de trabajo, independientemente de la experiencia, ¿sí? Ay. Acá, tenemos otro de búsqueda laboral. Bueno, otro que acá lo que se busca es un responsable técnico, ¿sí? Acá dice que se necesita experiencia comprobable, ¿sí? Pero no dice dice, puede ser con título de ingeniero o carreras afines, poseer habilidades de negociación, ¿sí? Y desarrollo comercial. Es importante que si yo no tengo la experiencia, por más que acá la pide, podamos dar cuenta algo relacionado, ¿sí? Porque si no, no lo vamos a pasar y vamos a armar un CV específico de eso, vamos a tomarnos el tiempo para hacerlo y no vamos a tener éxito en hacerlo, ¿sí? También tener en cuenta dónde es, en este caso es en Balcarce, ¿sí? Que una jornada full time en general es una jornada de 8 horas, ¿sí? En algunas son de 9 con descanso de 1 hora, ¿sí? Pero se incluye la hora dentro del horario de la jornada laboral. O sea, todas estas cosas es importante tenerlas en cuenta, ¿sí? A la hora de pensar en, bueno, necesito aplicar para este. Acá en este caso no tiene una cuestión de género, en algunos también buscan o varones o mujeres, ¿sí? O rangos de edad, eso también. Bueno, ya ahí vimos cómo son las búsquedas, vimos qué pasa cuando hay un CV de forma extensa, se desarrolla de forma extensa, qué pasa cuando hay un CV corto. Entonces, ahora la idea es que veamos punto por punto cómo crear un CV enfocado y relevante. Y para esto vamos a ver dos tipos de CV que tienen que ver con el currículum tradicional, que es quizás al que llamamos qué hacer cuando no tenemos experiencia y cómo hacemos para generar un perfil, una carta de presentación, un currículum en el cual nos llamen para esa primera entrevista, que nos tengan en cuenta, y cómo ordenamos un currículum académico. La recomendación general que hacemos es que a lo largo de nuestra vida, por así decirlo, tengamos en un archivo, en Word, en el Drive o en la computadora, en donde sea, donde podamos hacer un listado de toda nuestra experiencia, de todo lo que hicimos. Sea que atendimos en un negocio, trabajamos en un kiosco, trabajamos de administrativa, de recepcionista, ayudando en tal lugar, ejercimos deporte o estuvimos participando en alguna actividad comunitaria, en alguna ONG, en las pasantías en la universidad, todo, volcarlo en un archivo y cuando ahí queremos armar nuestro CV, en este caso, no sé, para ser docente, bueno, veamos todo lo académico. O si queremos armar un CV enfocado en atención al público, veamos todo lo que hicimos en atención
al público, porque de esta forma esto nos permite ordenarnos a lo largo de la vida, sobre todo aprovechando ahora que acceder a un Word es dentro de todo fácil, entonces empezamos ahí a focalizar. Sí, sí. por ahí esto que decíamos, si bien tiene que ser enfocado al puesto de trabajo que uno va a aplicar, esto que dice Dai es importante. Sí, puede ser más enfocado a lo que uno quisiera hacer. Bueno, esto, quisiera trabajar en atención al público esta temporada. Bueno, entonces ahí uno puede armarlo y después uno lo puede como ajustar al puesto específico que piden, pero que sí sea enfocado a atención al público. Si uno lo que quiere trabajar es de administrativo, entonces, por lo tanto, que sea más enfocado en todo lo que es tareas administrativas. Si después hay un lugar que necesita específicamente una habilidad, lo utilizaremos también para eso. Después dice, identificar las habilidades y competencias para el puesto que te postula, ¿sí? Acá es donde lo que hablábamos, habilidades técnicas, habilidades blandas y habilidades transferibles. Las habilidades técnicas básicamente son las habilidades que nos da los ejercicios de lo que son las profesiones más de técnicas, que yo aprendo específicamente porque estudié o trabajé en un lugar que me dio esa habilidad. Las habilidades blandas son más cualidades interpersonales que se adquieren en el marco del trabajo en general con otras personas, ¿sí? Y cómo abordamos ese trabajo trabajando con esas personas. Y las habilidades transferibles, que son recomendables para currículum principiantes, ¿sí? O esto que decíamos, si uno ve un puesto de trabajo que nos interesa, pero que no tenemos habilidades técnicas, podemos pensar en estas habilidades transferibles que uno las aprende en todos los contextos laborables y que se pueden transferir a otros lugares. Pueden ser habilidades técnicas, no sé, por ejemplo, que uno aprendió en un trabajo a utilizar una base de datos para sacar estadísticas o métricas, o puede ser una habilidad blanda más ligada a la comunicación, al trabajo en equipo, al liderazgo. Entonces, uno puede poner ahí esas habilidades. Ahí vamos a ver un CV tradicional de una persona que no tiene experiencia porque recién se recibió o porque recién ingresa al mundo laboral. Sin embargo, tiene la posibilidad de poner ciertas habilidades que son transferibles, ¿sí? Que las aprendió en otro lugar y las puede volcar. Bueno, ahí está el ejemplo que decíamos. En este caso, bueno, es una plantilla que utilicé de Canva en un formato muy tradicional, habrán visto como que es en blanco y negro, creo que ahí se lee. Bueno, la presentación es un CV enfocado en atención al público, apasionada de las actividades comerciales, me defino por ser una persona con ganas de aprender y una gran líder para la conformación de equipos de trabajo y tengo una amplia experiencia en socializar con grupos de personas de distintas características. ¿Cómo es que se construyó esta experiencia? Que es quizás el trabajo en equipo, por ejemplo, no sé, en un comercio de 5 empleadas o empleados, se requiere cierta experiencia de sociabilizar y trabajar en equipo y de generar un buen ambiente laboral. Bueno, en este caso esta chica no tiene experiencia en un trabajo remunerado, pero sí tiene experiencia en actividades comunitarias en una ONG que se llama Bella Abril. Y ahí, bueno, volvemos a esto que decíamos en un principio, como no es solo poner que formaste parte de una ONG, en este caso Bella Abril, sino qué cosas hiciste, qué cosas desarrollaste, qué habilidades, qué responsabilidades. En este caso, bueno, planificación mensual de actividades didácticas, organización de equipos de trabajos comunitarios, división de roles y funciones, evaluaciones de dicha planificación, objetivos semestrales y anuales, es decir, cada 6 meses y cada año se revisaba esto. Y también acá hay un logro que es la obtención de la beca que otorga la ONU para organizaciones no gubernamentales para fomentar el desarrollo infantil en sectores vulnerables. Entonces acá vemos cómo esta persona formó parte de una ONG, desarrolló determinadas habilidades e incluso hubo, por el desarrollo de esas habilidades en equipo, además de su rol, obtuvo una beca en las organizaciones de Naciones Unidas. Y abajo también vemos que fue parte de un equipo de handball, Unidos por el Handball en este caso, y ¿qué desarrolló ahí? Además de aptitudes deportivas. Trabajo en equipo, ejerció el rol de capitana,
Entonces, tanto en lo que es un trabajo de equipo interno como externo, o sea, con el resto de grupos, en el resto de la provincia, y fue medalla de bronce en los Juegos Bonaerenses hace unos años. Es decir, acá vemos en esta pequeña muestra en cómo un CV puede, sin experiencia, esta chica que quiere postularse para atender al público, desarrolla habilidades de forma empática o muestra habilidades de forma empática, organizada en esto de la planificación, habilidades en equipo, tanto de trabajar con su propio equipo en el deporte como con otros grupos. Bueno, también que está estudiando la licenciatura y profesorado en sociología, de qué escuela fue, los idiomas que desarrolló. Bueno, tiene vehículo propio y disponibilidad total. Estas son informaciones que por ahí no sabemos dónde ponerlas y hacemos como una pequeña referencia a más información, anexamos datos. Y acá también vemos que en habilidades puso en general buena comunicación, gestión de equipos, resolución de problemas, capacidad de liderazgo, que se le da a la aptitud deportiva en este caso, y acompañamiento frente a diversos conflictos. Si nosotros hacemos un paneo general, vemos que esta chica se postuló a un puesto de atención al público, como podría ser cualquiera de nosotras, y tiene un CV ordenado, desarrollado y sin tanta experiencia, que es un poco el objetivo de este curso, ¿no? Está equilibrado y tiene los datos justos y el desarrollo de habilidades enfocadas, en este caso. Bueno, esto es lo que sería un CV tradicional, un CV para alguien que está buscando trabajo y que recién, no sé, está empezando la universidad, que recién está terminando la secundaria, o que quiere formarse en un terciario también, ¿por qué no? Esta plantilla es de Canva. Y ahora lo que vamos a ver es... Sí, esto que veíamos antes, como no, es un CV que no es algo tan llamativo, digo, ¿no? Que a la vista uno podría decir estéticamente está presentable y tiene la información necesaria, no tiene experiencia laboral y sin embargo puede dar cuenta de un montón de habilidades transferibles, habilidades blandas, que ameritan para poder postularse a un puesto de atención al público. Hoy en día, en algunos puestos de trabajo no necesitan tanta experiencia técnica, porque eso por ahí se puede formar, sino más experiencias blandas. ¿Sí? Eso también es importante. Otra cosa es que esto de que ponemos como lo último que estamos haciendo, ¿sí? Que puede ser de desarrollo en la actualidad, hacia abajo, ¿sí? Y no nos vamos a ir, no sé, dependiendo de la edad que tengamos, no sé si a los 20 años entregué folletos en la costa y eso no es necesario ponerlo, no lo vamos a poner. Eso también, eso se mira en general los últimos años de la experiencia de lo que estamos haciendo. Y lo mismo las referencias. Las referencias hoy en día están a disposición, en general, cuando se pasa a una primera entrevista. Si pasás de esa primera entrevista, te van a solicitar las referencias de cada lugar. Sí, eso es importante aclararlo, como dice Sami, porque uno da por sentado que tenía que antes poner su puesto laboral, que ocupó, la experiencia y un número de teléfono, un contacto, y quizás eso es para determinadas empresas, no es para todos los lugares. Entonces esto también tenerlo en cuenta. Y otra de las cosas es que a veces uno cree, o determinados, vamos a llamarlos mitos laborales, o de búsqueda de empleo, que tiene que ver con que, bueno, uno tiene que saber hacer de todo lo que se pide, esa empresa, en este caso las búsquedas laborales, que decían, bueno, desarrollo de tal cosa, técnica de tal otra. Obviamente que en algunos casos piden un título y es lo que corresponde para desarrollar ese puesto, pero que en muchos casos muchas empresas también requieren que esa persona tenga una base de habilidades y que la contratan por más que no tengan el todo desarrollado, porque el objetivo es que tengan esa base y a lo largo de, si toman en cuenta, lo toman como empleado o empleada, esta persona pueda desarrollar sus habilidades y reforzar y generar experiencia a lo largo del desarrollo de ese trabajo, ¿no? No es que uno tiene que ir con toda la experiencia, quizás, sobre todo en empresas que recién están iniciando, que tienen todavía pocos años de experiencia, de desarrollo, entonces está bueno tenerlo en cuenta también, saber ante qué lugar nos presentamos. Quizás, no sé, por poner un ejemplo, acá en Mar del Plata, por ejemplo, Coto, que es una empresa que súper conocida a nivel nacional,
está buscando determinados perfiles y le da oportunidades a gente sin experiencia incluso. O sea, no es que tiene grandes requisitos. Entonces también está bueno al momento de presentar un CV, bueno, ante quién o quiénes se lo presentamos. Bueno, esto es lo que veíamos, un currículum de atención al público, y ahora vamos a pasar a un currículum académico. Sí, aprovecho para decir, sobre todo las grandes empresas o las multinacionales que tienen ciertas cuestiones que tienen que ver con los valores, con la marca en sí, que es importante a la hora de una entrevista conocerlo, ¿sí? Y eso en general lo encontramos en las páginas web. Entonces, si nos llaman de coto para decirnos que quieren una entrevista, significa que hemos pasado los filtros. Significa que parte de todas las palabras claves que pusimos funcionó. Entonces, sentarnos a ver qué es coto, cómo nace, cuáles son, digo, esas cosas son re importantes porque no sabemos quién nos va a hacer la entrevista. En general, las entrevistas la pasan por gerentes, pasan por algunas personas y luego termina en el área de recursos humanos, que es donde ya empiezan a ver las otras instancias, que son la de psicotécnicos, la cuestión más, el área de recursos humanos tiene como dos, la parte más administrativa y la parte más de evaluación, ¿sí? Reclutamiento. Entonces, esa es otra parte, pero en principio, en general, la entrevista la vas a tener con alguien que tiene cierto liderazgo en el lugar. Sí, como saber ante qué empresa lo presentamos y ante quiénes también nos van a tomar la entrevista o la posible entrevista, que es el primer objetivo. Bueno, ya vimos el CV tradicional, que es quizás eso, para quienes no tienen experiencia, qué habilidades focalizar, y en este CV, que es más académico, ¿qué problema tenemos en los CV académicos? Es cómo lo ordenamos también un poco, en qué cosas focalizamos. Yo acá tomé una plantilla de Canva, la foto obviamente que es de Canva, no es de una persona real, pero un poco el objetivo es ver, bueno, esta chica es periodista, tiene experiencia en medios tradicionales y digitales, un perfil resolutivo, eran 4 o 5 líneas, sus datos, en datos pone el mail, el mail de donde está, su mail personal y el teléfono. Y acá desarrolla más abajo, bueno, su último trabajo, en este caso tiene algunas cosas mías, por así decirlo, responsable de prensa y medios en la consultora Integral Grupo Andamia, y vemos lo mismo, ¿no? Como hay un puesto y abajo, en viñetas, sobre todo, se pone, bueno, qué funciones cumple. Productora general de programa de streaming, bueno, de los programas que estuvo, que es TV en Proceso, 30-20-10. Todo esto en Canva, porque en la segunda clase vamos a ver cómo se diseña en Canva de forma accesible. Para que sepan, este es un Canva no pago, o sea que podemos acceder todos. Bueno, capacitadora en producción y redes sociales, ¿qué es lo que se desarrolla ahí? Todo lo que es experiencia, van a ver que está equilibrado, que no es que tiene mucha información del otro lado, si en este lado derecho hay información, del otro se trata de que genere equilibrio, y ahí, acá está, bueno, lo que es educación e información, la Universidad Nacional a la que fue esta persona, dónde estudió periodismo, qué capacitación estuvo, nos faltaría agregar más abajo y que quede de forma ordenada, proyectos / intereses. Acá una cosa, porque acá hay educación y experiencia, como decíamos, que son los encabezados principal, más la presentación. Déjate compartir y voy a compartir otra pestaña. Que tiene que ver con qué cosas llevamos, en qué divisiones o encabezados hay en un CV académico. A ver. Listo. Tiene que ver con datos personales, volvemos a lo mismo, ¿no? Muchos, sobre todo docentes, investigadores, investigadoras, ponen su mail de docencia, muchas veces vinculado con la facultad, con la universidad donde trabajan, la escuela. La formación y capacitación, bueno, acá entra lo académico, lo profesional, lo laboral, porque ¿qué nos pasa? Muchos personas que ya se graduaron, que ya se recibieron de determinadas licenciaturas, / profesorados y demás, también desarrollaron, como en su etapa de estudiantes, actividades sociocomunitarias. Y esto es re importante ponerlo también. Digo, que han participado en proyectos de extensión, que han participado de ONG, que han construido y hecho proyectos en barrios, por así decirlo. Por poner ejemplo,
Todo eso entra en lo que es la formación y capacitación de habilidades técnicas y habilidades blandas. Otra parte del CV académico tiene que ver con los antecedentes. En extensión, pero también en investigación, en lo artístico, en lo tecnológico. Bueno, en este mundo que habitamos, muchos docentes se han dedicado, sobre todo a partir de la pandemia, que es un poco donde cambia el mundo laboral, y nos cambia el mundo a todos en realidad un poco, pero sobre todo el laboral, que tiene que ver con, bueno, crear podcasts sobre la temática que investigan, sobre, incluso muchos han creado como información o material complementario, podcast para dar sus propias clases para los estudiantes, ¿no? Bueno, ¿qué desarrollaste artísticamente, tecnológicamente, educativamente? Un proyecto que se presentó en determinado lado, que fue tomado por un libro. Bueno, todas esas cosas son antecedentes. Y después también todo lo que es un CV académico tiene presentaciones en congresos, encuentros, jornadas, talleres, ya sea de índole público o de índole privado, y es importante como poder resaltar haber formado parte de determinadas revistas, de determinadas publicaciones, en el Congreso de Hábitat, o en el Congreso de Género, todo aquello que uno fue haciendo, y por lo general en esto también volvemos a lo mismo, de esto tener todo anotado, porque imaginemos, no sé, alguien que se egresó hace 10 años, seguramente tenga un camino, o 5 años, recorrido, entonces es importante que ante cada capacitación, cada publicación, todo esto esté ordenado en un archivo para poder ordenarlo, ¿no? Y estructurarlo de forma equilibrada. Así que bueno, ahí veíamos un CV académico. Y bueno, ante estos dos CV que presentamos como ejemplos, también en el momento de que lo hacemos, realizamos preguntas orientativas, ¿no? Ahí yo con la escritura, y esto ya es muy personal, recomiendo como hacer el CV con tiempo. En realidad recomendamos con Sami hacer el currículum con tiempo. No es, si ya sabemos que vamos a estar en búsqueda de trabajo de cara a la temporada, que falta muy poquito, bueno, poder hacerlo con tiempo, una tarde, sentarse y ordenarlo y ver todas estas características y tips que pueden servir. Y una vez que se lo haga, como dejarlo descansar y al otro día o dentro de 2 días poder abrirlo y decir, bueno, ¿qué errores tengo? ¿En dónde focalizo? Y capaz nos podemos hacer estas preguntas que tienen que ver con, ¿parece fácil de leer? O sea, es una cosa que se entiende, que es concreta, que está ordenada, estructurada en estos ítems que veníamos hablando. Se entiende, es muy importante que se entienda en una primera lectura a qué puesto aplicás o deseas aplicar y qué habilidades desarrollás para eso. Y si tiene una extensión adecuada. Un CV normal tiene una carilla de extensión, no mucho más, excepto los CV académicos, que obviamente por todo lo que venimos diciendo, es imposible ponerlo en una carilla y se desarrollan 2 o 3. También porque en esos ámbitos los CVs son extensos. Tipo, no quiero hablar ni generalizar ni hablar de competencia, pero es muy raro ver un CV académico de una hoja. ¿Sí? Por lo general tiene más de 2. Así que con estas 3 preguntas poder como ir viendo el desarrollo de lo que vamos construyendo, que es una construcción, una carta de presentación. Sí, y si también pensamos en todas las cosas que estuvimos viendo y en cuáles no van, también vamos achicando, porque hoy ya no va la fecha de nacimiento, no va la dirección, no van un montón de cosas que antes iban y ocupaban espacio, lo mismo que esto de lo informático, salvo que sean cuestiones como muy especializadas o específicas, ya no va manejo de paquete Office. Digo, esas cosas antes sí. Entonces, esto también es importante, que salvo que destaque, no es necesario. Por lo tanto, nos da lugar a poder poner tal vez más habilidades blandas que tienen que ver con ese puesto al cual queremos aplicar. Bien, ahí vimos todo lo que es un CV en esta era, que es la era digital que habitamos y que las tecnologías le van dando forma, quizás incluso más rápido que lo que se desarrolla de forma humana, ¿no? Por así decirlo. Y ahora vamos a ver un poco el uso de la inteligencia artificial, que ayuda, que no creas currículums, pero que sí ayuda con determinadas formas, prácticas y manejo. A ver. Ahí. El uso de la inteligencia artificial. Bueno, primero, ¿qué es la inteligencia artificial? Y es la capacidad de las máquinas para realizar tareas que
que generalmente requieren inteligencia humana, como el razonamiento, el aprendizaje y la resolución de problemas, ¿sí? La IA está revolucionando recursos humanos, o sea, están revolucionando todas las áreas de las empresas, pero sobre todo recursos humanos, porque permite automatizar tareas, mejorar la toma de decisiones y optimizar la gestión de talentos, ¿sí? Es importante esto porque hoy la mayoría de las multinacionales, Mar del Plata tiene un parque industrial enorme y aparte tiene un sector de muchísimas empresas que son de afuera, ahora están viniendo cada vez más que se están instalando. Por lo tanto, todas utilizan, ¿sí?, esto que hablábamos de los software de reclutamiento, ¿sí?, que son lo que hacen es gestionar y optimizar la tarea que antes hacían las personas, que lo siguen haciendo porque siempre hay alguien encargado de hacerlo, pero que hoy se optimizan con el uso de inteligencia artificial. Exactamente. Bueno, ve, esto, como que queremos puntualizar en que el uso del ChatGPT, que es la inteligencia artificial que más se usa, o Gemini, que es lo que propone Google como su inteligencia artificial, no es que hace un currículum, sino que te proporciona determinadas herramientas. Por ejemplo, una de las cosas que más ayuda al momento de hacer un CV de inteligencia artificial es cómo armar una presentación concreta, en pocas líneas. Acá voy a ver si puedo compartir pantalla. Yo utilicé Gemini de Google en este currículum académico de comunicadora / periodista. Entonces, a ver, voy a compartirlo. Bueno, acá vemos Google Gemini. Yo lo que puse, es cierto también que es un entrenamiento. Es muy importante aclararlo. Es una herramienta. ¿Cómo funciona? Con práctica / entrenamiento. Es decir, no sé, yo un día me siento en la computadora y pongo esto. No específicamente esto que dice acá en la pantalla, pero pongo, soy periodista, tal cosa, busco la investigación del año 1990 de, no sé, un caso de corrupción, por así decirlo. Bueno, esa inteligencia artificial, vas a ver en la próxima búsqueda que yo trabajo de periodista, que soy comunicadora, que estoy realizando una determinada investigación de los años 90. Entonces, eso le va a servir porque funciona como con una acumulación de datos y demás que le sirve al algoritmo de cómo, ante qué persona se está dirigiendo. Digo, le puede errar también, es verdad, o sea, viste que a veces buscamos datos específicos, fecha de nacimiento y demás. Lo importante es cuando lo buscamos rápidamente, chequearlo después. Sobre todo si estamos haciendo investigaciones y demás. Pero bueno, en este caso es importante aclarar esto. Funciona con una práctica / entrenamiento. Y en este caso yo puse reglones para presentación de una periodista, comunicadora social y capacitadora en medios para un currículum. Bueno, ahí me pone, tengo varias opciones. Resúmenes. Profesional para periodista, bueno, un enfoque integral y multifacético, o sea, periodista y comunicadora social con más de X determinados años de experiencia en la creación y edición y gestión de contenidos. Van a ver que es una presentación concreta, cortita, que resalta en negrita lo que quiere que se muestre, experta en comunicación estratégica, relaciones públicas y media training, con una probada capacidad para optimizar la visibilidad de marca y profesionales. Después me da otra opción, énfasis en capacitación y formación, ideal para roles de consultoría o enseñanza. Después otra en enfoque en medios digitales y contenido. La opción 4, conciso y directo. Y me da consejos adicionales. ¿Cuál es la que voy a seleccionar? La que yo crea más apta, no sé, en este caso me presento para una consultoría. Bueno, voy a elegir la que me aconseja para una consultoría. Ahora, copio y pego. ¿Dónde está? A ver, acá. No, leo, pues nos pasa esto también, lo decimos como docentes, capacitadora y formadora en medios con una sólida base como periodista, y yo no le pondría una sólida base. Claro. Pondría capacitadora y formadora en medios, punto, especializada en diseñar talleres de oratoria y manejo de herramientas digitales. Tampoco le pondría media training o vocería, porque no estoy plasmando una estrategia de vocería en este caso. Tampoco le pondría historial comprobado, como con esas palabras, ese párrafo de 5 renglones que nos dio, en este caso Gemini, nuestro chat GPT,
lo rediseñaría. Me dio una idea y yo le busco la vuelta para que quede más humano quizás también, porque a veces utiliza palabras que no son acertadas para lo que queremos poner. Y otra de las cosas que sirve, ¿querías decir algo, Sammy? No, que uno, eso mismo es, también lo podés como afinar. Entonces poner, bueno, nada, esto, para un currículum para la ciudad de Mar del Plata, en el ámbito de, no sé, esto, de la búsqueda de atención al público, digo. Entonces, digo, también eso se puede hacer como ir afinando las búsquedas a medida, esto que dice Dai es importante, a medida que nosotros vamos hablando con el chat nos va conociendo, es importante que hagamos nuestra presentación, ¿sí? Aunque sea versátil, digo, aunque sea que hayamos estado en muchos lugares, pero bueno, digo, ir como entrenándolo porque el chat GPT tiene la capacidad de poder ver con el algoritmo todo, pero bueno, no es una persona, o sea, no puede filtrar, o sea, tiene mucho sesgo. Porque además rastrea en las búsquedas de Google que hiciste, por ejemplo. Por eso digo que funciona como una capacidad de almacenamiento y de memoria. Exactamente, sí. Bueno, te da consejos adicionales y como verán, siempre el ChatGPT, Gemini, nos devuelve, nos hace una devolución, como dice, te hace una pregunta más al final. O sea, esa pregunta más que nos hace al final tiene que ver con que tu búsqueda, vos recibas la respuesta más concreta y concisa de lo que buscas. Tiene que ver también esto, por ejemplo, cuando buscamos en Google. Si yo busco, no sé, por ejemplo, una flor rosa de la época de los 90 que crecía en la región de La Pampa, bueno, le estoy dando mucho detalle y probablemente me dé 10. Ahora eso yo digo, una flor en la ciudad de la provincia de La Pampa, de tal color, que se desarrolló en tal época, estoy diciendo una pavada, pero para que se entienda. Entonces, Google se va a ir también entrenando. Lo que tiene la diferencia con ChatGPT es la rapidez, o sea, la rapidez inmediata es la respuesta. Vos no tenés que entrar a ninguna página web, no tenés que entrar a Wikipedia, no tenés que entrar a otro lado, te lo da. Esa es la diferencia, pero tienen como funcionamientos similares. Paren que voy a aceptar a alguien porque la compu. Ahí está. Después, bueno, cuando veíamos esto del ChatGPT, por ejemplo, para lo que sirve en redacción y nos ayuda mucho, que tiene que ver con las habilidades. Esto que nosotros decíamos hoy, bueno, tuve la experiencia de ser responsable de medios en una consultora, en este caso. ¿Cómo desarmamos esas habilidades? Por ahí uno no se imagina, porque por ahí lo hizo hace 2 o 3 años y la vida pasa. Entonces, ChatGPT, si uno pone en este caso, bueno, comunicadora social, desarmar las habilidades para poner en un CV, entonces te pone excelente idea, siempre es una excelente idea, entonces te desglosa las habilidades fundamentales. Muy copado, ¿Cómo aquí? Que es muy copado, ¿viste? O copada, Siempre. no sé. Entonces te desglosa las habilidades para que tu currículum destaque. Y te hace habilidades duras. Bueno, investigación y verificación de fuentes, redacción periodística, edición y corrección de estilo, optimización de contenido para SEO. Y por ahí yo no estoy apuntando para la optimización de contenido. Quizás sí para la comunicación estratégica, que es lo que me propone más adelante, elaboración de planes, gestión de crisis y vocería. Tiene algo con la vocería el chat. Auditoría de comunicación y análisis de stakeholders, manejo de CMS y herramientas de mail, marketing, bueno, medios digitales y audiovisual. Y te destaca las habilidades blandas, pensamiento crítico y analítico, comunicación interpersonal, adaptabilidad y flexibilidad, gestión de proyectos. Bueno, de acá seguramente yo no ponga los 5 ítems que me dio en habilidades blandas. Ponga 2 o 3 para que no quede sobrecargado el currículum. Y en estas 2 o 3 tampoco copio y pego. Por ejemplo, en esto de gestión de proyectos y tiempo, pongo organización y planificación del contenido digital para potenciar la marca. Capaz pongo eso y no pongo la organización y planificación para manejar proyectos editoriales. Porque quizás lo mío no son los proyectos editoriales, pero sí el marketing digital para potenciar una marca o el rediseño de una marca. O también acá, bueno, me muestra una capacitación, un enfoque más de una comunicadora social en la docencia. Entonces, quizás se torna algo más pedagógico.
y por ejemplo me da 5 ítems, el último no lo voy a usar, manejo de plataformas o experiencia en gestión de aprendizajes como Classroom. Quizás no lo pondría con estas palabras, quizás pondría manejo de plataformas educativas, paréntesis Classroom. Digo, es muy importante la redacción porque es algo que se lee al momento de, ya sea por ATS, los filtros ATS, o también si lo lee alguien, un empleador, dice, bueno, pero esta persona no escribió este currículum. Tampoco la idea es que sea eso, sino que sea una herramienta que pueda generar colaboraciones concretas en la redacción. Sí, porque aparte después uno lo va a tener que, si pasa a la otra instancia, que la idea, como hablábamos al inicio, es que sea una carta de presentación. O sea, uno no va, o sea, va en búsqueda de ese empleo, sí, obviamente, el resultado final, pero uno lo que, con el CV, lo que permite es la entrevista. La entrevista es la que nos va a dar la posibilidad del ingreso, a que nos evalúen, a que podamos dar cuenta. Por eso tenemos que ver qué es lo que ponemos, ¿sí? Saber de lo que hablamos cuando decimos, bueno, soy una persona versátil. Bueno, pero ¿por qué soy una persona versátil? ¿En qué soy una persona versátil? Porque después, cuando en la entrevista podamos dar cuenta de eso, vamos a dar cuenta si, aunque usamos el chat GPT, igual podemos decir que en las tareas que realizamos en nuestros trabajos anteriores, formales, no formales, voluntariado, ingresan todo tipo de trabajo, pudimos dar cuenta de eso. Sí, sí, como el chat GPT te da posibles respuestas y uno selecciona esa respuesta y la adapta. Nos da ideas más que respuestas, ¿no? Vamos a ponerlo en ese plano, ideas que por ahí uno no las contemplaba, las contempla y las adapta a su vocabulario, a lo que quiere presentar, al puesto que quiere, no sé, que esa sea su carta de presentación. Siempre el ChatGPT nos devuelve una pregunta al final de lo que nosotros le pusimos. En este caso, nos tira una recomendación para el CV, que es decir, que el currículum tiene que tener un método de acción más resultado. En este caso, en vez de poner manejo de crisis, mejor recomienda poner, bueno, implementé un plan de gestión de crisis en redes sociales, para, no sé, en el caso de campañas políticas, para estrategia política, como comunicadora o como a cargo de esa campaña en el marketing, por poner un ejemplo. Y qué tipo de puesto estás buscando actualmente, porque podemos focalizar esas habilidades según el puesto. Bueno, esto que hablábamos, ¿no? Siempre el ChatGPT va a buscar más concreto, más conciso para darte la mejor respuesta inmediata posible. Bueno, ahí un poco esas fueron las cosas como en esta primera parte de la clase, por así decirlo, del curso en realidad, que tiene que ver con cómo es un CV en la era digital, qué cosas se tienen en cuenta, qué cosas se desean plasmar con o sin experiencia, y cómo el chat ayuda, no hace un currículum, sino que ayuda con determinadas herramientas, y siempre gestionándolas, perdón, sirven para armar un buen CV y generar ese primer objetivo que es la entrevista. Sí, me parecía interesante introducirnos en el mundo de la inteligencia artificial y ¿por qué? Porque hoy todos los CVs, todos los currículums ingresan con todo lo que tiene que ver con los filtros. Entonces, por lo tanto, hoy no hay una persona detrás que mira. Imaginen que hay empresas que le llegan 200 CV, 300, o sea, entonces, por lo tanto, no se puede filtrar y después adecuarlo al puesto. Hoy también tenemos la posibilidad, a diferencia de hace muchos años, que hoy están las características que se necesitan en cada puesto. Entonces, por lo tanto, si yo quiero aplicar para ese puesto, poner las palabras claves, porque eso va a pasar por un filtro, ¿sí? No es que una persona lo va a mirar y va a decir, ay, qué interesante lo que hizo. Sí, posiblemente sea en la otra instancia, en la instancia de entrevista, cuando el reclutador o la persona encargada del área tenga a mano ese CV y pregunte específicamente por este puesto de trabajo, por esta habilidad.
No sé si hay preguntas, barra ideas, barra consultas. Estamos a disposición de lo que surja. Es un momento de mucha búsqueda de empleo. Recién estaba viendo en redes sociales que estaban buscando para atención al público en un reconocido local de la zona de Constitución y habían puesto como fecha, hasta fecha de recepción el día 25 de noviembre y no sé, lo sacaron ayer y hoy ya lo cerraron porque era masiva la cantidad de CV que llegaban. De forma manual, porque yo no creo que ese local tenga un filtro ATS en este caso, ¿no? No, no, pero posiblemente eso, a la hora de seleccionar, sí posiblemente seleccionen aquellos de experiencia específica en determinados temas. Digo, eso es importante porque a la hora de nosotros querer aplicar, por lo menos de tener la instancia de entrevista, que no es algo a veces tan sencillo, porque digo, tenemos que pasar primero por el CV, a la hora de pasar ahí a la parte de la entrevista, bueno, decir, bueno, ahí podemos demostrar exactamente qué es lo que hacemos, qué es lo que hicimos, cuáles son nuestras habilidades, ¿sí? Mientras tanto, el CV es lo que nos va a permitir acceder a eso, ¿sí? Por eso es importante mirar también, bueno, de qué se trata la empresa. A las empresas les gusta que uno hable de la empresa una vez que pasa por eso. Capaz que pasamos por la selección. Claro, la cultura organizacional de la empresa, ¿sí? Bueno, quiénes son, los valores, la misión que tiene la empresa, porque eso genera también que ahí sí que no hay mucho sesgo, ahí sí que hay más, como la parte más humana, ¿sí? Mientras tanto es esto, palabras claves, ser claro, ser preciso, experiencia, no dejar muchos puntos en blanco. Si tenemos meses que no hemos trabajado, preferible poner directamente el año, por ejemplo, de 2023 a 2025, aunque en el medio nos haya quedado un bache de 6 meses. Sí, eso también es importante. Sí, sí, sí. Esto en la segunda parte, no sé si, en la segunda parte vamos a ver todo lo que tiene que ver con plataforma como CompuTrabajo o LinkedIn, que es como quizás las plataformas donde se forma, o sea, se busca empleo para los dos lados, ¿no? Se busca, las grandes empresas buscan sus talentos, por así decirlo, a través de LinkedIn, por ejemplo, y la gente busca trabajo a través de esa plataforma, pero tiene algunos ítems y algunas precisiones, porque en un momento aparece Facebook, pero no es Facebook. Tiene como determinadas cosas con las publicaciones, con cómo uno se muestra, cómo genera conexiones, cómo conecta en realidad, así se dice, no, sé, no es enviar la solicitud, sino cómo conecta. Entonces, vamos a ver eso en la segunda parte. Y cómo diseñamos. Vamos a ver, vimos algunos ejemplos acá de currículum tradicional y currículum académico, pero bueno, ¿con qué plantillas podemos diseñar? Canva es una herramienta accesible, pero quizás también existen otras también fáciles, o en el mismo quizás Word, cómo podemos hacer un CV que genere impacto, focalice y cree un perfil para tener en cuenta. Sí, la verdad es que hoy, por ejemplo, LinkedIn abre la puerta a un montón de trabajos que por ahí uno no piensa que puede aplicar o uno está acostumbrado como más a los trabajos más tradicionales. Hoy hay mucho, la pandemia trajo algo que tiene que ver con el trabajo remoto, con el trabajo desde casa, por lo tanto se están aplicando a trabajos de, no sé, no digo solamente en el exterior, porque por ahí para el exterior sí se necesitan algunas habilidades más técnicas como inglés o ciertos idiomas, pero para todo lo que es Argentina, para todo lo que es el territorio nacional, la verdad es que se están pidiendo trabajos desde un montón de lugares, trabajo remoto, hoy a las empresas también es el menor O costo. híbrido también. O híbrido. Entonces, sobre todo. Como, por ejemplo, LinkedIn es una puerta, que ya lo vamos a ver, a poder por ahí aplicar a un montón de trabajos. Y también los pasos que nos va como informando las empresas en qué paso estamos. Eso también es importante, porque a veces nos genera como mucha ansiedad no saber en cómo estamos, si lo están mirando al CV, si lo vieron, si no, ¿no?
Entonces, bueno, eso también nos permite verlo en estas plataformas más globales, digamos. Pero bueno, eso lo vamos a ver el próximo encuentro. Bueno, si no hay consultas o dudas, agradecerles por habernos acompañado. Va a quedar el link a disposición, lo mandaremos por mail y por WhatsApp. Así que nada, y seguramente ya más cercano a diciembre, que es en breve, en algunos días, también abriremos la consulta para CB de forma estratégica y quizás más personal. Así que nada, de nuevo, gracias por acompañarnos hasta acá. Muchas gracias.